no pusieron ningún saludo. Buenas noches, vamos a recibir al Padre Joaquín Rodríguez. Hosana, 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 todos. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Levanten los ramos. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David. Hosana en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, a pesar de estar limitados en el número por el espacio, que tenemos bastante, pero no todo el que necesitamos, ¿verdad? A tenernos que mantener cierta distancia. Este año podemos celebrar el Domingo de Ramos con todos ustedes. El año pasado, ¿se acuerdan cómo fue? Era muy triste ver la iglesia vacía, los guanos en jarras y bendiciéndolos casi sin fieles, ¿no? Este año estamos distintos y seguiremos avanzando. Es una gracia de Dios podernos encontrar en su casa, que es la iglesia, que la formamos nosotros, más que el edificio, somos nosotros la familia de los hijos de Dios. Ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, Rey, aclamándolo con cantos, concédenos, por medio de Él, entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora también cantando vamos a recibir la bendición con el agua bendita, y después leeremos el Evangelio, proclamaremos el Evangelio de la procesión. Hosana, 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 Hosana. Él es el santo, es
de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosana, 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 vamos a él con espigas de mil trigos y con mil ramos de olivos, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a él con espigas de mil trigos y con mil ramos de olivos, siempre alegre, siempre en paz. Hosana, 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 Hosana. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Él es el Cristo, es el unificador, es Hosana en las alturas, es Hosana en el amor. Hosana, 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 Hosana. Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. Hosana, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente, y en cuanto entren encontrarán un pollino atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el pollino en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les contestaron como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy no vamos a tener una procesión como lo hacíamos antes con los niños. Tenemos que conformar con ese canto de bendición. Ya la procesión, de alguna manera la hicimos a la entrada y yo recorriendo la iglesia, llevándoles el agua, que nos recuerda nuestro bautismo
y la pureza que solo Cristo puede traer a nuestros corazones. Dentro de unos momentos continuaremos con el ritual habitual de la misa del Domingo de Ramos y tendremos todas las oraciones de la misa, todas las lecturas, terminando con la proclamación de la pasión de Jesucristo según San Marcos, el evangelista que nos guía en el conocimiento de Cristo durante este año litúrgico. En el Domingo de Ramos nosotros escenificamos lo que Jesús hizo al entrar en Jerusalén, como lo hemos escuchado en el Evangelio de la procesión. Jesús cumple así las Escrituras, pero no es simplemente un gesto de cumplimiento de algo anunciado, lo cual ya por sí es una gran cosa. Dios cumple sus promesas con su pueblo, sino que comienza con ese acto de entrada triunfal, y aunque no lo parezca, por el triunfalismo que se muestra en esa entrada, su pasión. Jesús entra montado en un borriquillo, en un pollino, en un burrito, como le queramos decir, y eso es una señal bíblica anunciada por los profetas. El rey de paz. Para la guerra era el caballo, ¿no? El burrito es el animal del tiempo de trabajo. Subir a él significa que no tenemos otra cabalgadura, que el que sube a él es pobre y humilde, y que no viene en son de guerra, sino en son de paz. Y así estaba anunciado por los profetas. Por eso el pueblo reconoce el signo y aclama a Jesús. Además, tienden sus mantos en el suelo para que el burrito con Jesús pase y lo pisotee todo el mundo. Yo siempre digo, porque hay que fijarse en todas las señales de la Biblia, que es una señal muy grande esa. A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestro abrigo, nuestra chaqueta, nuestro jacket, suéter, lo que llevemos encima, una capa de agua, la pusiésemos en el piso y nos la pisotearan, ¿verdad? El manto para un israelita de ese tiempo era su abrigo, su capa de agua, era una posesión muy preciada, era la mejor vestimenta que tenían. Algunos tenían solamente esa. La mayoría, los pobres, solo tenían la que llevaban. De modo que una vez que pasara toda esa multitud por arriba de los mantos con Jesús en el burrito, estarían estropeados para siempre. Pero era tanta la alegría y la emoción que no lo pensaron. Quisieron darle a Jesús un recibimiento de rey. Era como poner a sus pies su casa, como ponían su abrigo y su mejor posesión. En ella se envolvían para dormir. Para muchos era la única cama que tenían, tirarse en el suelo envuelto en su manto, para el camino, para el viaje, para protegerse de las inclemencias del tiempo, de todas, y por supuesto del frío. De modo que es un gesto de gran desprendimiento y generosidad que expresa a Jesús el reconocimiento que le hace su pueblo cuando llega a Jerusalén. Por eso los otros, los poderosos que no lo querían, se asustan, porque ven el entusiasmo y la disposición de entregarse a Jesús. Nosotros al repetir ese gesto, esa historia en nuestras vidas, estamos invitados a quizás no poner nuestros abrigos y nuestra ropa en el camino, sino algo mejor, toda nuestra vida. Entregarle a Cristo nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestra libertad, para que Él nos las devuelva
santificadas. Al desprendernos de todo eso, somos más libres para Cristo y para el mundo al cual Él nos envía a evangelizar con nuestras palabras, con nuestras obras, con todas nuestras vidas. En ese espíritu vamos a continuar ahora nuestra celebración del Domingo de Ramos, la primera en este año en nuestra parroquia, que será seguida mañana por las otras 3 misas que vamos a celebrar. Muchas personas están uniéndose a nosotros por medio del Facebook, YouTube, todos esos medios que tenemos para encontrarnos en las redes con nuestros hermanos y poder participar todos juntos en la misma oración, en la misma entrega y recibiendo las mismas bendiciones de Dios. Para los que no hayan podido venir en este fin de semana a celebrar aquí en la iglesia, vamos a seguir guardándoles los ramos para que los que deseen puedan recogerlos, otros hermanos se los lleven, sobre todo a los enfermos, ¿verdad? Es una señal de bendición, es un sacramental. Participar con Cristo en su pasión y recibir ese recuerdo de haber decidido ser de Cristo, entregarle nuestras vidas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Ahora vamos a escuchar las lecturas de la palabra de Dios, la primera de las cuales es uno de los cantos del siervo que encontramos en el profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías. No, hay que anunciarla. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso me quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témele, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío. En la carta a los Filipenses encontramos en un himno que nos opone San Pablo, en esa carta, en esa epístola, la definición del misterio de rebajamiento, de anonadamiento de Jesucristo. Kenosis es la palabra que utiliza en griego el apóstol. O sea, se humilló, se rebajó hasta no ser nada por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así ha hecho de ellos, y se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Pasión según San Marcos, podrán ver también mi comentario en el boletín sobre este texto, breve, pero es muy interesante. Comienza mostrándonos a Jesús en una cena en la que es ungido con perfume. Un gesto que significa, que revela su próxima pasión. Él mismo lo va a interpretar así. Me ha ungido
para mi sepultura. Pero ha ungido al que es Rey del universo, ha ungido al Redentor. O sea, estamos manifestándose también en esa unción la gloria de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios sacrificando su vida ante Dios por los hombres. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los que se cansan se pueden sentar cuando deseen. ¿Está bien? Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podrá amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso de Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa, cenando, les dijo:
Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él. Aquella hora decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar, basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo.
y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otros no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: ¿Adivina quién fue? Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieren decir. Salió afuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo.
Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Lo golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito:
el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplieron la escritura que dice: fue contado entre malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja de vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era el Hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponía. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Gracias por la tan bella lectura.
no les voy a hacer una homilía nueva, sino fijarnos en algunos puntos que creo que debemos meditar, ¿verdad? En estos días de Semana Santa que hoy comienza, debemos fijarnos en la pasión de Cristo. Para eso la Iglesia nos la propone. Los relatos de la pasión son los primeros evangelios, las primeras buenas noticias. En torno a esos relatos que se escriben primero que los demás, va surgiendo todo el resto del texto de los distintos evangelios. Es muy importante que sepamos eso. Después se añaden los relatos de milagros, predicaciones, sentencias de Jesús, pero el eje es el final, prácticamente, que tenemos en los evangelios, en las versiones que conservamos. La pasión. ¿Y cómo puede ser la pasión una buena noticia? Porque por esa pasión de Cristo hemos sido redimidos. Esa es la buena noticia. Porque Él no se quedó muerto en el sepulcro, sino que Él resucitó, como lo había prometido. En el final de la pasión de San Marcos, que es muy interesante, ¿verdad? Y no es tan breve, el Evangelio de San Marcos es el más breve de todos, sin embargo su pasión es también larga, porque es lo más importante de todo el Evangelio. Al principio encontrábamos esa unción en Betania, en la cabeza, no en los pies. El ungido lo es Jesús, y ahora esa mujer con gran amor lo demuestra, derramando un perfume carísimo. Jesús lo interpreta como que lo ha ungido para su sepultura. Pero también es en la cabeza donde son ungidos los reyes, que son consagrados para presidir al pueblo en nombre de Dios. Y a Jesús hoy lo hemos recibido en nuestro templo parroquial, en nuestra familia parroquial que somos nosotros, como Rey de nuestras almas. Él es Cristo Rey del universo, de su iglesia, de todos los hombres, aún de aquellos que no lo conocen. Y al final de este relato de la pasión, encontramos como las primicias de esa evangelización, de esa buena noticia que es Jesús para todo el mundo. El soldado que estaba presenciando su muerte, el oficial romano, el centurión, el jefe de 100 hombres, que había dirigido esa acción de su crucifixión, viendo cómo moría, exclamó: de veras este hombre era hijo de Dios. De modo que el modo de morir, como el modo de vivir, también revela que Dios está ahí. Entonces, nosotros estamos llamados a revelarle al mundo con nuestras vidas, obras, palabras, acciones, y también con nuestra muerte, que no es solamente el día final de este peregrinar terreno, sino que es cada día, como el grano de trigo, ¿verdad? Tiene que morir cada día al egoísmo, al mal, a la injusticia, a la envidia, a la maledicencia, a la calumnia, a todo, a todo. El Evangelio nos ha sido proclamado hoy en la Pasión de Cristo para que nosotros aprendiésemos cómo vivir la fe. Para que no imitemos esos males que nos estremecen cuando los leemos en la Pasión. Porque nos estremecen, nos hacen sufrir con Cristo cuando la leemos, cuando la proclamamos, cuando la meditamos, como hoy. Al ver tanta injusticia, tanta maldad, que sin embargo en el mundo sigue sucediendo, y no suceden solas, son hechas por los hombres, por nosotros, que nos portamos mal, que pecamos, y que hacemos todas esas cosas que hemos visto desarrollarse en la pasión de Cristo. Para mal, porque Él se hace con espíritu del mal, pero que Dios sabe sacar bien de ese mal al redimirnos por ese sufrimiento, por esa pasión, por esa muerte.
y resucitarnos también con Él. El centurión reconoce que Jesús era el Hijo de Dios y aparecen las primicias de su obra. José de Arimatea era un fariseo y era discípulo de Jesús oculto, pero ese día se da a conocer y proporciona el enterramiento, el sepulcro y la sábana. Esa misma sábana que está guardada en Turín y que se exhibe cada cierto tiempo y que ha sido objeto de tantos estudios, también de tantas negaciones, porque los que no quieren creer no pueden aceptar el testimonio, el evangelio vivo que es esa sábana santa que proclama que el que estuvo envuelto en ella, el muerto que estuvo envuelto en ella, resucitó. Es la única explicación posible según los conocimientos científicos de nuestros tiempos. Poder proclamar la resurrección, una acción de Dios sobrenatural, espiritual, por medios físicos, por medios tangibles que podemos tocar, así son las cosas de Dios. En otro momento aparecería Nicodemo, aquel que había ido de noche por temor a ver a Jesús, y va a traer 100 libras de unos ungüentos perfumados. 100 libras, una cantidad exagerada, como anunciando que está ungiendo al Rey que resucitará. Él no lo sabía, pero él lo creerá muy pronto, como nosotros lo hemos creído hoy y lo hemos creído siempre. Vamos a continuar nuestra celebración proclamando nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, autor de nuestra salvación, y sabiendo que Jesús es el que viene en su nombre para salvarnos de la muerte y del pecado. Nuestra respuesta será: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que la pasión y muerte de Cristo descubra su amor por los hombres y en su resurrección encuentre la fuerza que necesitan para anunciarlo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que durante esta semana nos adentremos en el corazón de Cristo y se nos conceda descubrir el amor infinito de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen fe, por los que se sienten tentados, por los enfermos y los pobres, para que el Señor Jesús sea su consuelo y su liberación, oremos al Señor. Señoramos, óyenos. Por todas las embarazadas que enfrentan dificultades, para que Dios les conceda su protección y las lleve a lugares compasivos y que apoyen la vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los cristianos, para que sepamos reconocer el rostro de Dios en cuanto reclama nuestra ayuda, compañía y consuelo. Oremos al Señor. Oramos, óyenos. Por los que llevan en sus vidas las marcas de la pasión de Cristo, para que con Él den sentido a sus sufrimientos y con Él sean redentores de la humanidad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos, por todos los cristianos perseguidos y por todos aquellos que son perseguidos al tratar de recuperar o de alcanzar sus derechos, su libertad, la práctica libre de su religión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Salvador del mundo, escucha nuestras súplicas confiadas y haz que la contemplación de los misterios de nuestra redención nos haga más sensibles a tu voz, que nos llama a la santidad y al compromiso con los pobres y necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que ofrecemos a nuestro Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi alma está sedienta de ti, mi corazón añora tu luz. Dios mío, líbrame del enemigo. Dios mío, acuérdate de tu siervo. Mi alma está sedienta de ti, mi corazón añora tu luz. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que amaba al pecado.
ese mar, en ese río, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad. Al denunciar, miró la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a Jesús que amó al pecado. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos, por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Llévense el boletín. Si tienen que llevarle algún guano, algún enfermo, hemos bendecido allá atrás en la mesita para que nadie se quede desconsolado. El boletín también está en el web. Ya saben encontrarlo. Pues yo aprendí. Si no, pregunten a los nietos, a los hijos y a los nietos, que son los que están
al punto con las redes. Ahí tenemos puesto un Vía Crucis, ya ustedes lo conocen, yo lo escribí hace unos años, creo que está bueno, está en inglés y en español. También tenemos las 7 palabras, en español y en inglés también. Creo que está puesto una coronilla de la Divina Misericordia, cómo rezarla, el boletín, los mensajes, todo está ahí en las redes, ¿no? Así que lo pueden consultar, pueden mandárselo a otras personas. Este es un tiempo de hacer misiones también de esa manera. Hay tantas personas necesitadas del mensaje de Cristo, de saber que Él nos ha amado tanto. La Semana Santa no es un tiempo de folklore, sino de amor y de meditar en esos grandes misterios de nuestra salvación. El miércoles tendremos confesiones por la noche. Si vienen todos los padres invitados, seremos 5, así que pueden escoger. El jueves solamente podemos tener una misa, será bilingüe. El viernes tendremos bilingües 2 oficios iguales, uno a las 3 de la tarde y otro a las 7 de la noche. A las 3 no tendremos las 7 palabras, están en la página de la parroquia. Creo que es mejor que todos los que puedan venir a esa hora puedan participar en el oficio completo, y hay muchas personas que podrán venir temprano, de modo que le ofrezcamos a más personas, ya que tenemos el límite del espacio, la posibilidad de estar presentes y de celebrar la pasión de Cristo. Y el sábado solo tendremos también una sola celebración por la noche, a las 7:30, la vigilia pascual, donde recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana muchas personas, que está llena, sí, que han estado preparándose en el catecumenado. El domingo de resurrección tendremos las misas en el horario de costumbre. Todo eso lo tienen en el boletín, lo tienen en la web, todo eso. Estén al tanto y ayuden a otras personas también a encontrarnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Este es el grito que hace que exhala nuestra fe. Tú reinarás, hombre bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. En Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.
No, que